Daniel, estamos conmemorando el Día Europeo de la Mediación. ¿En qué hemos avanzado desde el año 1998? Bueno, creo que hemos avanzado mucho, es decir, cuando yo llegué en el año 90, ni siquiera la palabra mediación, me decían medicación, meditación, ni siquiera se conocía la palabra. Que el Consejo de Europa en el año 98 haya hecho una recomendación a toda Europa de promoción de la mediación familiar, ha abierto las puertas a que luego haya una directiva, que esta directiva fuera obligatoria, que todos los países tuvieran que dictar leyes de mediación. Entonces, desde el punto de vista legislativo, ha sido extremadamente importante. Posteriormente se promulgó la Ley 5/2012 y entró en vigor en España. ¿Qué ha supuesto esto para la mediación en nuestro país? Bueno, antes quisiera hacer un pequeño inciso entre el Real Decreto 5/2012 y la ley. El Real Decreto era una excelente ley de mediación. Cuando pasó por el Congreso, la verdad es que perdió muchas de sus virtudes, pero sigue siendo un avance importantísimo porque es la legitimación del proceso de mediación y algo que para mí es absolutamente fundamental y que el Real Decreto lo había reconocido en toda su magnitud, que es devolverle al ciudadano la capacidad de tomar decisiones, que no dependa siempre de un tercero para que sus decisiones tengan valor. Pasa que el Real Decreto le daba a esa decisión de los ciudadanos hechas en una mediación el valor de autoridad en cosa juzgada. Quiere decir esto que no se podía discutir absolutamente nunca más, era solo cumplirlo. En cambio, la ley le da la autoridad de un contrato elevado a escritura pública, que técnicamente es título ejecutivo, pero quiere decir que exige un proceso de confianza en lo que se ha dicho distinto al que tenía el Real Decreto. De cualquier manera, que los ciudadanos puedan llegar a obtener un acuerdo, que ese acuerdo tenga validez legal y los jueces lo deban reconocer como manera de gestionar el conflicto y que no estén obligados a ir al juzgado para resolverlo, me parece importantísimo. No porque esté en contra de que haya que ir al juzgado, todo lo contrario, pero me parece importante que se legitime el acuerdo de los ciudadanos de una forma sencilla y transparente legalmente a través de la elevación a público que vuelva a darles valor a ellos frente a la estructura del Estado. ¿Qué opinión te merece la utilidad que puede tener el registro de mediadores del Ministerio de Justicia? Bueno, el registro de mediadores del Ministerio de Justicia legitima la profesión. Es decir, me parece importante que se haya creado. Es una manera de controlar los estándares mínimos, que son muy mínimos. Esto hay que también aclararlo. 100 horas de formación no alcanza para que nadie sepa mediar. Pero al menos son 100 horas. Es decir, antes era 50, la propuesta del primer proyecto eran 50 horas. Entonces, que haya un registro que diga quién es mediador y quién no es mediador, porque por lo menos cumple con los requisitos legales, me parece importante. Hecho en falta, como otros países que cuando han hecho esto han creado una subsecretaría de Estado de Gestión y Resolución de Conflictos, que no solo creaba un registro informático, sino que creaba todo un lugar para generar fondos para la cultura de la mediación, para dar pautas de formación, para ayudar a la creación de institutos, para ayudar a la prestación del servicio de mediación, para financiar las mediaciones derivadas de los tribunales, para que tuvieran, en caso de derecho a turno de oficio, tuvieran también derecho a mediación de oficio y todo esto. Todo esto se ha hecho en falta. Si se crea un registro que legaliza la existencia de la persona mediadora, pero nada más, no se promueve la mediación con eso. Por lo tanto, todas estas medidas han supuesto un acercamiento de los ciudadanos a la mediación. ¿Realmente los ciudadanos a día de hoy conocen más la mediación? No, yo creo que han permitido hacer visible la mediación, y no es poco. Es muy importante que a través de esto se haga visible una actividad que además me parece extremadamente valioso lo que la ley ha dicho, que es cualquier diplomado, licenciado o formación profesional de título superior. Eliminamos, la ley, además la ley lo dice en su exposición de motivos, elimina la conceptualización jurídica de la resolución del conflicto de la ley de mediación. Le da a la ley de mediación la importancia que realmente tiene. Esto es el lenguaje de los ciudadanos
la cultura de los ciudadanos y los conflictos de los ciudadanos. Ahora, atrás de esto hay que hacer una campaña para que esto se conozca. Es decir, el que salga en el BOE no hace que la gente conozca. Pero sí es cierto que salga en el BOE hace que tú estés aquí. Si no hubiéramos existido en el BOE, yo vengo desde el año 90 haciendo mediación en España. Hasta que no salió la ley, casi era imposible conseguir que te hicieran un reportaje. ¿Está? A hoy, todos los días están habiendo reportajes. ¿Eso por qué? Porque existimos legalmente. Es un avance muy importante. Como mensaje final, ¿qué le dirías a una persona que todavía no conoce o no conoce bien la mediación? ¿Para qué le puede ser útil? ¿Cómo la describirías para que se acercara a ella? Dividiría dos cosas. Primero te voy a contestar la pregunta que me haces. ¿Qué prefieres cuando tienes un conflicto con alguien? Que lo decide un tercero, que se llama juez, que no te conoce, que no conoce la otra parte, que no conoce cuáles son la naturaleza ni la existencia del conflicto, no conoce vuestra relación comercial, la importancia que tiene para usted la resolución del conflicto, ni cómo vivís en ese edificio, ni cuáles son los problemas de la planta que invade el terreno del otro, es decir, ni la posible o no posible mala praxis que ha habido en una intervención médica o la falta de atención que ha tenido en un hospital. ¿Qué prefieres? ¿Que eso lo decida alguien desde parámetros fríos y solo legales, o que puedas tú participar y tu palabra tenga valor y tu opinión tenga valor y sea escuchada y la otra persona debe escucharla y debe legitimarla como tú, la de la otra persona, y tratéis de llegar a un acuerdo que tenga que ver en cuenta todo lo que os interesa, no solo la perspectiva legal? El estado de bienestar es un estado que no solo se refiere a dinero. El estado de bienestar se refiere a la buena calidad de valores humanos que son tenidos en cuenta. Entonces tenemos dos tipos de mediaciones. La mediación que viene de Estados Unidos, en que ellos tienen otra cultura que no es ni mejor ni peor, pero es otra, que es la cultura del dinero. Entonces es la mediación capitalista, llamaría yo, que lo único que centra la solución del conflicto es en el dinero. ¿Cuánto te indemnizo? ¿Quién es el culpable? ¿Quién paga y quién no paga? Y entonces si tienes un problema de vecindad, es una multa, es una sanción, ese tipo, que eso lo hace muy bien el sistema judicial y lo hacen muy bien los abogados fuera del ámbito judicial en la conciliación. Pero la mediación europea tiene que apuntar al estado de bienestar, es decir, una mediación que tenga en cuenta valores humanos, que tenga en cuenta dignidad, emociones, sentimientos, respeto, igualdad, fraternidad, que tenga en cuenta los valores que hacen Europa distinta, sobre todo desde la Segunda Guerra Mundial en adelante. Entonces, la mediación europea tiene que ser una mediación que no nos provenga del modelo harvariano, que nos aporta mucho en cuanto a técnicas de negociación, y todos hemos abrevado de allí. Pero para los americanos, business are business, el negocio es el negocio. Sin embargo, para nosotros, muchas veces, el dinero es lo que menos nos importa. Nos importan otras cosas, que en una conciliación o en un juzgado no tienen lugar. Y en una mediación bien hecha al estilo europeo, claro que lo tiene. Y esa es la mediación que tenemos que desarrollar. Daniel, cuando nos comentas que nos importan otras cosas, además del dinero, ¿exactamente a qué te refieres? Vamos a ver, en ejemplos concretos. En un tema económico, que venimos manteniendo relaciones con alguien económicas y algo se complica y nos perjudica. Nos cabreamos, es decir, llega un momento que el cabreo es el que interrumpe la posibilidad de negociación. ¿Está? Ese cabreo, el tener en cuenta ese cabreo y resolverlo de manera tal de que puedan seguir haciendo negocios, solo se va a hacer si se legitima mi rabia, mi enojo, el miedo que me produjiste, el burofax que me mandaste, lo que no pude cumplir, que le entienda todo lo que le ha pasado a ese otro empresario en su vida cotidiana, en las noches que no ha dormido por este conflicto que ha ocurrido. Si vamos a hablar de un problema de vecindad, no es si la música estuvo fuerte o no y simultamos, es que ya nos vamos a subir y bajar por la escalera y no nos vamos a saludar. Es decir, es que va a ser incómodo. ¿Cuánta gente ha vendido su casa como consecuencia, aún habiendo ganado un pleito, por la incomodidad de seguir viviendo ahí? ¿Cómo no vamos a tener en cuenta los aspectos emocionales del daño que ha producido una mala atención
médica que pudo no haber sido una mala praxis, pero ha sido una mala atención porque no ha tenido en cuenta los efectos emocionales de toda esa situación. Eso en mediación se habla. Lo que le ha pasado y lo que ha sentido la gente tiene un lugar en la mediación. Es legítimo lo que ambas partes traen a la mediación. No lo es en un juzgado porque un juzgado se ocupa de aplicar una norma legal. Y en última instancia, en el último ratio, eso es lo que tiene que valer. Pero antes de llegar a eso podemos resolverlo desde muchas otras perspectivas. Entonces, la reducción de un conflicto humano complejo a la reducción a lo legal es una reducción, como sería reducirlo solo a lo psicológico o solo a lo pedagógico. Si decimos que le vamos a dar legitimación a la gente para que gestione su conflicto, es porque creemos que lo que para ellos es importante es realmente importante. Y vamos a escuchar, las personas mediadoras escuchamos lo que es importante para ellos, no lo que es importante para la ley que vamos a tener que aplicar, que es lo que tiene que necesariamente hacer un letrado, o el discurso que está haciendo la persona desde el punto de vista psicológico, o si esto es pedagógico o no es pedagógico. Lo que se va a atender es realmente a lo que la gente necesita. Entonces hay que escuchar que la gente tiene 1000 maneras mucho más creativas de resolver sus conflictos que el de la ley. Que la ley es imprescindible que está, porque si no hay otra opción, no hay mediación. Si la gente no puede optar a ir a un tribunal, no hay mediación, porque no hay otra opción. Entonces no hay igualdad de poder. Entonces esto que quede claro que estoy por la justicia, estoy por una justicia eficiente, estoy por la abogacía, estoy por una abogacía valiente y respetada por los jueces, que no les hagan callar cuando tienen que hablar, que se respete el derecho realmente de defensa y no se haga un simulacro del derecho de defensa, que me gustaría que los jueces empezaran a citar en su sentencia no solo lo que dicen los catedráticos, sino también lo que fundamentan abogados en sus escritos. Todo eso haría de una justicia mucho mejor, pero hoy estamos hablando de mediación. Pues muchísimas gracias, Daniel, y espero que sigamos en el camino del desarrollo y la difusión de la mediación. No tengo ninguna duda y gracias a gente como ustedes que son los que lo harán conocido.